Pero Jesús no solamente tuvo el sentimiento de compasión, Jesús tomó acción. Él tomó acción porque sanó. En medio de ese dolor, en medio de ese cansancio, Él llegó a sentir uno de los sentimientos que nos da el Espíritu Santo, la compasión, y actuó y sanó a los enfermos. Bienvenidas a la serie Reflexionando con Mujeres de Fe, donde distintas mujeres compartirán con nosotras sus testimonios y su caminar con Dios. Hoy tenemos a Jessica Domínguez, fundadora y autora de Mujeres Victoriosas. Para recibir más mensajes como este, no te olvides de suscribirte al canal de Mujeres Victoriosas. Hola Mujeres Victoriosas, te saluda Jessica Domínguez. Han pasado casi 2 años desde que tú y yo y el mundo entero sentimos algo que, aunque no te conozco, estoy segura que tenemos ese mismo común denominador, y es el miedo. Ya sea porque la incertidumbre de no tener respuestas a nuestras preguntas, el hecho que perdimos a un ser querido, tal vez a un matrimonio, un trabajo, un lugar donde vivir. Pero el más difícil para todos nosotros es el haber perdido a alguien que era parte de nuestras vidas. Yo sé que en mi vida fue muy difícil cuando recibí estas noticias. No lo podía creer, ya que era una mujer joven, con niños menores de edad. Sufrí. Primero que nada lloré mucho y pensé, ¿por qué no tuve la oportunidad de despedirme de ella? ¿Por qué no tuve la oportunidad de conversar con ella? Y me acuerdo que tenía responsabilidades de trabajo ese mismo día, pero caí en mis rodillas, empecé a hablar con Dios y me sentí completamente aplastada, triste, como un hueco negro. ¿Cuántas de nosotros no nos hemos sentido como en ese hueco negro? ¿Sabes qué? Hay una persona que lo dio todo por nosotros y Él también sintió lo que tú y yo hemos sentido muchas veces. Hoy contigo quiero compartir una historia que ya tenemos, yo creo que todas nosotros como parte de nuestro corazón, conocemos la historia. La podemos encontrar en Mateo, en el capítulo 14, del versículo 13 al 21. Y quiero empezar leyéndote el versículo 13, donde nos dice: cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. ¿Qué noticia recibió Jesús? ¿Por qué tuvo que alejarse, retirarse a un lugar a solas? La encontramos en el mismo capítulo y ahí nos dice que llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, así es, de Juan el Bautista. Recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Jesús amaba a Juan el Bautista. Era su hermano, su compañero. Fue la persona que vino a profetizar de él antes de que él llegara a esta tierra. No puedo ni imaginarme lo que Jesús sintió en esos momentos cuando le llegaron esas noticias. Pero tenemos mucho que aprender de la Escritura. Porque en la Escritura lo primero que nos cuenta es que Él se retiró. Fue a buscar a su Padre Celestial, a pasar tiempo con Él. Esto es un gran reto y una enseñanza grande para ti y para mí. Porque en esos momentos, cuando yo sufría, cuando hablaba con esta persona, porque yo sabía que ella me escuchaba, que estaba en el cielo, me enfoqué más en mi dolor, me enfoqué tanto en el por qué, pero no me enfoqué tanto en hablar con Dios y decirle: Dios, cura mis heridas. ¿Cuántas de nosotras, al tener una pérdida de un matrimonio, al estar pasando por un divorcio, lo primero que hacemos es alejarnos, evitar las conversaciones con Dios? A ti y a mí nos ha pasado. Y no ir tan lejos de perder un ser querido o tal vez pasar por un divorcio, pero cuando un hijo de nosotros se aleja de la iglesia, en lugar de orar por él, en lugar de enfocarnos y tener esa fe que Dios nos ha pedido que tengamos, dejamos el escudo de fe al lado y sufrimos y nos abandonamos. Pero vamos a leer aquí en la palabra qué hizo Jesús, aparte de retirarse. Vamos a ver qué más hizo. En el versículo 14, que cuando Él desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Nuestro Salvador no solamente continuó en su sufrimiento, pero tuvo el regalo de sentir compasión por esas personas. Y yo sé que tú y yo compartimos muchos sentimientos, y uno de ellos es la compasión cuando vemos a alguien sufrir, cuando vemos a alguien que está pasando por una situación difícil. Pero Jesús no solamente tuvo el sentimiento de compasión, Jesús tomó acción.
Él tomó acción porque sanó. En medio de ese dolor, en medio de ese cansancio, Él llegó a sentir uno de los sentimientos que nos da el Espíritu Santo, la compasión, y actuó y sanó a los enfermos. Pero como si eso fuera poco para aprender de esta escritura, la palabra de Dios es viva y siempre tiene algo que enseñarnos. Y miren lo que nos dice. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Los discípulos, como muchos de nosotros, ¿verdad? Muchas de nosotras, no va a haber comida para todos, vamos a mandar a la gente que vaya a los diferentes restaurantes. Pero mire lo que dice Dios en el versículo 16. Él dice: no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. ¿Te imaginas tú y yo ser una de esas discípulas y escuchar eso? Dios, pero ¿sabes lo que estás pidiendo, Jesús? Que les demos de comer cuando todavía no conoces la historia, Jesús. Déjame contártela, dicen los discípulos en su mente, ¿no? Y ellos dicen en el versículo 17, como muchos de nosotros diríamos, ellos objetaron: no, tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, le dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam hamotzi lechem miharetz. Bendecido seas tú, Señor, Dios del universo, que nos da el pan de cada día. Yo quiero que tú me digas si en esta escritura en algún momento tú escuchaste que Dios dijo: tráigame el pan, tráigame los pescados, con un pánico que no sabía qué iba a hacer. O quiero que me cuentes si aquí en la escritura, juntas tú y yo, alguna vez hemos leído que Jesús les dijo a los discípulos: no es posible, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, mejor vamos a mandarlos a que coman a otros lugares porque aquí no va a haber suficiente comida. Lo primero que Jesús hizo, levantó el pan y agradeció. Es la oración en el hebreo, es la oración judía para bendecir el pan. Y esto era parte de la vida de él. Cada vez que él iba a compartir pan, que él iba a comer, él bendecía los alimentos. Si algo hemos aprendido de la palabra de Dios es que cuando tú y yo, en medio de ese dolor, en medio de tanta necesidad, podemos levantar los ojos y decir: gracias, Dios. ¿Sabes lo que sucede? Preparamos nuestro corazón para la bendición de la multiplicación. Nuevamente, cuando tú y yo dejamos a un lado la oscuridad, los diagnósticos médicos, la pérdida de ese matrimonio, de ese hijo que se ha ido de la iglesia, de ese ser querido, y no que nos olvidemos porque somos seres humanos, pero si aprendemos de Dios y decimos: Jesús, yo te agradezco porque en medio de mis circunstancias tú todavía existes. Y en medio de mis circunstancias, Jesús, yo te agradezco porque quiero preparar este corazón para la bendición de la multiplicación. ¿Por qué te cuento esto? ¿Porque es algo que suena bonito? ¿Porque riman las palabras? ¿Suena como una poesía? Absolutamente no. Vamos a la palabra. La palabra es la que nos trae luz y la que nos trae verdad. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Todos comieron y se quedaron de hambre. Todos comieron y querían más y les faltó. Dios en su sabiduría quiso que estas palabras que estoy a punto de leer nuevamente fueran parte de la escritura. Hasta quedar satisfechos. Me imagino estas pancitas llenas de hambre. Algunos de ustedes tal vez están con hambre ahorita, ¿no? Y saben lo que se siente el tener hambre y no estar satisfechas. Pero en este caso, la multitud de miles quedó satisfecha. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Yo te pregunto a ti el día de hoy, porque esta pandemia nos trajo muchas pruebas a todos. Yo he visto el dolor propio de familias que llegan a mi vida a diario con muchas pérdidas, con mucho dolor. Y es muy difícil poder mirarle a los ojos y decirles que todo va a pasar, porque puedo entender el dolor que están pasando. Pero ahí es cuando tenemos que ser vulnerables y tenemos que ser humanos y tenemos que sacar el corazón de adentro y decir: ¿sabes qué? No me da vergüenza decirte que yo creo en un Dios que todo lo puede, que yo creo en un Dios que me enseña todos los días a dejar de preguntar el por qué. ¿Por qué Jesús se murió esa persona que quería tanto? ¿Por qué Jesús perdí este trabajo? Jesús, ¿por qué no permites que en la vida de mis hijos pasen ciertos pasos?
¿por qué, Jesús nos mandas pruebas de salud? ¿Por qué? Pero que diario a diario me dice, Jessica, en lugar de seguir preguntando el por qué, aprende el para qué. El para qué es para que en el futuro tu vida y tus experiencias le puedan decir al mundo que no solamente crees que existe un Dios, todo el mundo sabe que existe un Dios, pero es para que le creas a Dios, para que la multitud a tu alrededor crea que Dios es un Dios de los imposibles. ¿Estás lista tú, mujer victoriosa, para reunir esas canastas de abundancia que Jesús tiene listas para ti y para mí? Yo declaro el día de hoy que en mi vida y en la tuya, Dios está listo para que podamos juntar nuestras canastas de bendiciones. Porque en obediencia, en lugar de recibir esa prueba que estamos pasando, vamos a levantar ese pedacito de pan, ese pescadito chiquito, y vamos a creer en la abundancia de Jesús y decir, Baruch atah Adonai, bendito seas Dios, el Dios que nos hace el pan de cada día, el Dios que me da las pruebas, el Dios que me da la salud, el Dios que me da la fuerza, el Dios que me levanta cada vez que me caigo. Terminando de leer la escritura, en el versículo 23, los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Yo no sé tú, pero yo sí sé que cuando yo leo la escritura, las mujeres seguían a Jesús. Si ahí habían 5,000 hombres, ¿tú te imaginas cuántas mujeres más habían ahí? ¿Cuántas como tú y yo estaban ahí presentes? Y claro, nosotros no llegamos solas, nosotros llegamos con los hijos. ¿Quién como ellas? ¿Quién como ellas que pudieron estar al pie de nuestro Salvador, escuchando de su propia palabra, de su propia boca, de su propia voz? Pero sabes, tú tal vez y yo no lo hemos visto en persona, pero Él nos dejó el Paracletos, el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo vive en nuestro corazón y lo sabe todo. Y Él manda ángeles a nuestros caminos para cuidarnos, para que no nos tropecemos. Así que si tú estás pasando una prueba en este momento, que no te quepa duda que Dios no desperdicia nada. ¿Qué tal si tú y yo, de lo que acabamos de leer, aprendemos lo que nos enseñó Jesús? Primero, recibió la mala noticia, como tú y yo la seguimos recibiendo. Y sabe Dios cuántos días más tenemos de esta pandemia donde vamos a continuar recibiendo malas noticias, cachetada tras cachetada, pérdida tras pérdida, insulto tras insulto. Pero qué tal si tú y yo aprendemos a retirarnos en solitud y a no evitar al Dios viviente, pero a buscar su rostro y a decirle, enséñame tu fortaleza, porque a mí ya no me queda mucha. ¿Y qué tal si en medio de ese dolor aprendemos de ese retiro el segundo principio que aprendemos de esta escritura? ¿Y qué es? Que Él tuvo compasión, pero no solamente tuvo el sentimiento, sino que tomó acción. Tuvo compasión y sanó. Tú y yo vamos a tener compasión, vamos a sentir los demás sentimientos que llegan a nuestras vidas, pero hay que tener misericordia, hay que tener respeto, hay que tener amor, cariño con los que más nos aguantan. Porque de nada vale llegar a la iglesia y portarnos tan bien y vernos tan chulos cuando en el carro gritamos al marido de los hijos porque llegaron tarde. O cuando llegamos a la casa y le decimos al esposo o a los hijos, ¿por qué no botaste la basura? Pero qué bonito que le digamos, ay, mi amor, cariño, te amo, ¿por qué no botaste la basura? No, les jalamos las greñas casi, ¿verdad? Porque no sacan la basura. El amor, la compasión empieza en nuestro hogar y después con el mundo entero. Y tercero, el principio tan poderoso que nos enseñó Jesús con esta escritura es, en medio de todo lo que estemos pasando, con ese poquitito que pensemos que tenemos, que en realidad es bastante, elevemos eso al cielo, agradezcamos a Dios para preparar nuestro corazón para la bendición de la multiplicación. Que Dios te bendiga, mujer victoriosa. Hola, te saluda Diana Blanquel. Gracias por ver nuestra primera reflexión de fe. Cada mes en este canal de YouTube de Mujeres Victoriosas tendremos una nueva mujer de fe compartiendo mensajes que inspiran y fundamentan en la palabra de Dios.
Si no quieres perderte de las reflexiones, puedes conectarte con nuestro ministerio suscribiéndote a este canal o visitando mujeresvictoriosas.com y uniéndote a Mujeres Victoriosas Club, donde puedes recibir mensajes semanales de motivación, inspiración, amor de Dios, salud, autoestima, paz y esperanza.